Terminamos el apartado 2.1 definiendo lo que es la inversa de una aplicación, definiendo además la inversa de una matriz y relacionando la inversa de una matriz con la inversa de una aplicación, ¿vale? Bueno, en primer lugar, ¿qué es la inversa de una aplicación? Nosotros vamos a partir de una función f que debe ser biyectiva, ¿vale? Recordemos lo que significa que una aplicación sea biyectiva. Biyectiva significa que significa que tiene que ser inyectiva y suprayectiva. ¿Biyectiva qué quiere decir? O sea, inyectiva ¿qué quiere decir? Quiere decir que a todo elemento de la imagen f le corresponde como máximo un elemento del dominio E, ¿vale? Como máximo 1, no le pueden corresponder 2 ni 3, máximo 1. Y suprayectiva quiere decir que todo elemento del conjunto final E debe ser imagen de algún elemento del dominio o conjunto inicial E, ¿vale? Las dos condiciones, cuando se cumplen a la vez, se dice que forman una aplicación biyectiva, ¿vale? Es muy importante esta condición porque la inversa de matrices solamente tiene sentido para aplicaciones biyectivas, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros construimos esta aplicación biyectiva que relaciona E con F y ahora nosotros definimos otra aplicación G que asocie el conjunto final de nuevo con el conjunto inicial E. A esta composición de estas dos aplicaciones la denotamos de la siguiente manera con este grafo, ¿no? La composición va a ser una función que relacione E consigo misma, el conjunto E consigo misma, y la escribimos como G compuesta con F, ¿vale? Según la notación que ya hemos visto en apartados anteriores. Bien. Ahora, de todas las aplicaciones posibles G que se nos pueden ocurrir para relacionar E consigo misma, nosotros vamos a buscar una en particular. Nosotros vamos a buscar una G que cumpla la propiedad de que la composición de G con F sea igual a la identidad. Sobre el conjunto E, es decir, a la aplicación que nos relaciona, que nos asocia cada elemento del conjunto E con el mismo elemento del conjunto E, ¿vale? Esa era la definición de aplicación identidad, ¿vale? A la G que cumple esta propiedad le llamamos la inversa de F, ¿vale? Y la denotamos como F menos 1, ¿vale? Para denotar que F menos 1 es la inversa de F, ¿vale? Bien, bueno, también si en vez de hacerlo por la izquierda lo hacemos por la derecha, es decir, si nosotros partimos de la aplicación F que relaciona E con F y por la izquierda nosotros introducimos una aplicación G, ¿vale? Entonces esta vez la composición nos relaciona F consigo misma. Ya la composición se denota por F compuesta con G, ¿vale? En este caso lo que nosotros queremos es encontrar una G que haga que esta composición relacione cada elemento de F consigo mismo, ¿vale? Con ese mismo elemento. Es decir, queremos que esta composición de aplicaciones sea igual a la identidad, esta vez sobre el espacio o conjunto de elementos F, ¿vale? A la aplicación G que cumple esta condición también le podemos denotar como F menos 1, ¿vale? Bueno, vemos que F menos 1 en ambos casos es la misma aplicación, ¿vale? Es decir, F menos 1, la inversa de F, es una aplicación que cumple las condiciones que están escritas aquí, ¿vale? Esta primera condición y que cumplen esta segunda condición. Es decir, que hacen que su composición con F que hacen que su composición con F, tanto en un sentido como en el otro sentido, equivalgan a
la aplicación identidad, ¿vale? Y esto nos vale tanto en un sentido como en otro sentido. La aplicación inversa es la misma aplicación. Bueno, dos propiedades de las funciones inversas son las que tenemos ahí en la presentación, ¿vale? La primera propiedad, bastante evidente a primera vista, es que la inversa de f es igual a la función original f, ¿vale? Y la segunda propiedad es que la inversa de la composición de funciones es igual a la composición de las inversas, pero en orden opuesto. Es decir, si nosotros invertimos la compuesta de g con f, eso es igual a la composición de las inversas de f con la composición de la inversa de f con la inversa de g, ¿vale? Estas son esas dos propiedades. Ahora vamos a definir lo que es la inversa de una matriz. Para que la inversa de una matriz tenga sentido, la matriz debe ser cuadrada, ¿vale? Es una condición equivalente a aquella que hicimos con aquella que hicimos en el apartado interior con las aplicaciones. Aquí está, con las inversas de una aplicación, que la aplicación tiene que ser biyectiva. Pues en este caso la matriz tiene que ser cuadrada, ¿vale? Es decir, la matriz nos tiene que relacionar un espacio inicial K super n con ese mismo espacio K super n, ¿de acuerdo? Y en este caso hacemos una definición bastante parecida, ¿no? Nosotros, en primer lugar, decimos que esa matriz cuadrada es invertible o regular, ¿vale? Se puede llamar de las dos formas. Si existe una matriz inversa A-1 perteneciente al mismo espacio de matrices de orden n, tal que el producto de A por su inversa, A por A-1, sea igual a la matriz identidad, ¿no? Que recordamos, es la matriz cuyos elementos son todos ceros, menos aquellos de la diagonal principal, ¿vale? Esa es la matriz identidad, para recordarlo. O bien también, si A multiplicado por A-1 es igual a la identidad, ¿vale? Esta es la condición que se tiene que cumplir para que una matriz sea invertible, que exista esta matriz A-1 que cumpla esta propiedad que tenemos aquí marcada, ¿vale? Si existe esa matriz A-1, es decir, si la matriz A es invertible o regular, a la matriz A-1 que cumple esta propiedad le llamamos inversa de A. Y además es única, ¿vale? Si la matriz A es regular, su inversa es única, solo existe una matriz inversa de esa matriz. Bueno, ya en segundo lugar, si la matriz cuadrada A no es invertible, en este caso decimos que la matriz es singular, ¿vale? Toda matriz que no tiene inversa es singular. Vale, recordáis de la inversa de una aplicación que la inversa, es decir, si nosotros tenemos la composición de f con g, la inversa de esta composición es igual a la composición de la inversa de g con la inversa de f. ¿Vale? Pues de forma equivalente debe cumplirse que, como el producto de matrices es equivalente a la composición de aplicaciones, la inversa del producto de matrices debe ser igual a el producto de las inversas, pero escritas en orden opuesto, es decir, b-1 por a-1, ¿vale? Y la demostración es muy sencilla, ¿no? Es simplemente aplicar a esta igualdad la definición de matriz inversa, ¿no? Y ver que se cumple, ¿no? Y ver que el resultado del producto de la inversa de productos de matrices por el producto de matrices es igual a la matriz de identidad como tiene que ser, ¿no? La demostración es muy sencilla, la voy a hacer yo aquí abajo para que
que lo veáis, ¿no? Lo que tenemos es la matriz AP, este producto, que queremos multiplicar por B-1 por A-1, ¿vale? Si esto es igual a la inversa del producto de matrices AB como queremos demostrar, entonces por la definición de matriz inversa estamos de acuerdo con que esto tiene que ser igual a la identidad, ¿no? Pues eso es lo que se demuestra en esa demostración, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? Ahí lo que tenemos es que a esto le vamos a aplicar la propiedad asociativa del producto de matrices, ¿no? Y llegamos a la expresión A multiplicado por, entre paréntesis, B por B-1 por A-1. B por B-1 es la matriz de identidad, porque es el producto de B con su inversa. Ya que al final nos queda que A por A-1 tiene que ser igual por la definición de inversa a la matriz de identidad, ¿no? Por lo tanto, llegamos a esta igualdad de aquí, ¿vale? Que es lo que nosotros queríamos demostrar. Y por lo tanto llegamos a la conclusión de que la inversa de A por B es igual al producto de las inversas de B por la inversa de A, como queríamos demostrar. Y bueno, esto es todo el apartado 2.1. No vamos a ver aquí cómo se realiza la inversa de una matriz, porque el método que usaremos en este curso para realizar inversas de matrices lo vamos a ver en apartados sucesivos. Si no recuerdo mal es el apartado 2.3, ¿vale? De bachillerato, quienes hayáis visto matrices recordaréis el método de la matriz de adjuntos y de la inversa del determinante, ¿vale? En esta asignatura vamos a ver otro método basado en reducción gaussiana para calcular inversas de matrices, que va a ser el que más vayamos a utilizar, pero aquí en este apartado lo que simplemente queremos ver es la definición formal de inversa de matriz, de inversa de una aplicación lineal, y ver las propiedades fundamentales que tiene que cumplir. Así que hasta el próximo vídeo.